Hola, muy buenos días. Es natural que a esta hora los invitados estén informándose de todo lo que aconteció en las últimas horas. Agradezco la presencia esta mañana de don Mauricio Díaz Burdet, el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa. Bienvenido, don Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Bien. Muy bien, gracias por ser tan gentil con nosotros cuando lo invitamos. Don Roldán Duarte Maradiaga, del Colegio de Economistas de Honduras, presidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras. ¿Qué tal, don Roldán? Buenos días, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias y muy gentil también por acceder a nuestras invitaciones. Miren la controversia, no controversia, el malestar antes de comenzar con el tema, porque tenemos hoy una temática muy importante y yo sugiero a todos los hondureños que estén atentos al desarrollo del programa. Las cosas no van a ser fáciles para el próximo presidente de la República, no van a ser fáciles. Ahora, pero llega en un momento que si ha escuchado el clamor de la gente, que si ha escuchado lo que le sugieren los gremios, que si ha escuchado su propia conciencia, puede hacer una gestión pública de 4 años impresionante. Pero si no ha escuchado a nadie, se le va a hacer complejo gobernar el país. No solo por lo político, no tanto por lo político. Ya esto está consumado. Ayer la Unión Europea dijo no solo fueron fiables, confiables, transparentes, aunque admiten que hubo errores, sino hasta el proceso de transcripción, digitalización de datos. La auditoría que nosotros hicimos demuestra que las elecciones realmente se desarrollaron muy bien en Honduras. Miren, ese asunto de que las impugnaciones, con todo el respeto, ¿verdad?, para quienes están impugnando, tienen todo el derecho de pelear cada marca y cada voto. Tienen todo el derecho. Pero esto está consumado. Estados Unidos, la Unión Europea, la mayor parte de observadores dijo, no, las elecciones estuvieron bien. El presidente electo ya lo han reconocido infinidad de gobernantes. Ha estado con ellos platicando. Ese no va a ser el problema el próximo año de reconocimiento. El presidente electo entrará más sólido, pero abismalmente más sólido de cómo entró el presidente Lobo por el conflicto del 2009. No, el problema del presidente Hernández va a ser la cuestión financiera, el problema económico del país. Y ahí es donde debe escuchar a los gremios. Y estas dos personas que me acompañan hoy son distinguidas, con mucho conocimiento. Y con su análisis yo estoy seguro que van a ilustrar a nuestros televidentes de la problemática con que se va a encontrar don Juan Orlando Hernández. Pero antes de entrar a eso, voy al Mundo de España. Aunque estas fotografías están en todos los periódicos del mundo, ayer las divulgamos nosotros en el noticiero TN5. Yo pedí el mundo.es. El mundo.es es diferente a abc.es. Las fotografías que se captaron en la ceremonia póstuma a don Nelson Mandela. Estaba aquí el primer ministro de Inglaterra, don David Cameron, a la izquierda. Estaba aquí al centro la primer ministra de Dinamarca. Aquí a la derecha estaba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y al lado del presidente Barack Obama, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Pues resulta que entre el primer ministro de Inglaterra y el presidente Obama había una alegría enorme porque estaban a la diestra de la primera ministra de Dinamarca, que es muy guapa, es una mujer preciosa. Y Obama sonriente, tomándose fotos con la lideresa política de Dinamarca, y bueno, y le estaban captando fotos a Michelle Obama, que estaba muy molesta
por aquella cercanía entre el presidente de Estados Unidos y la primera ministra de Dinamarca. Yo no sé si le interesa esto a algunos hondureños, pero la verdad que esto es noticia en todo el mundo. Es noticia en todo el mundo y yo no puedo ser la excepción aquí. Miren aquí, el presidente Obama, y esta es la primera ministra de Dinamarca. Riéndose el presidente Obama con ella. Y miren a Michelle Obama, ya un poco seria. Aquí la primera ministra de Dinamarca, tomándose una fotografía, y al lado Barack Obama y David Cameron. Y ya estaba pero seria Michelle Obama. Y así como se los estoy relatando yo, se los está relatando toda la prensa internacional. Luego, Michelle Obama, según la descripción que viene desde Johannesburgo, se fue a sentar en medio de Obama y la primera ministra de Dinamarca. Pero seria. Y aquí parece que ya Michelle Obama puso en orden al presidente, que le está dando un beso en la mano, y ya la primera ministra de Dinamarca está concentrada en lo suyo. Pero estas fotografías, solo son 4, hay otras fotografías que demuestran realmente el enojo que tenía Michelle Obama con la cercanía, con el regocijo, con la satisfacción, con la alegría que tenía su marido, el presidente de Estados Unidos, y David Cameron con la primera ministra de Dinamarca, que es una mujer muy linda, graciosa. Bueno, ¿es de interés público? ¿Cómo no va a ser de interés público, verdad, don Mauricio Díaz? Si es el presidente de Estados Unidos, absolutamente. Es el primer ministro británico, señor Roldán, seguro. Y máxime el enojo de la primera dama de Estados Unidos. Bien, ya saliendo de este tema, estaba leyendo el editorial de Diario La Tribuna de hoy. En relación a unas declaraciones de Eval Díaz. Eval Díaz, que es gerente del Congreso Nacional y un joven muy cercano al presidente Juan Orlando Hernández, dijo anteayer que el gobierno de don Porfirio Lobo marchaba lento, pero lento, porque estaba muy gordo. El gobierno, no el presidente. Y que definitivamente requería de una dieta. Y que esa dieta la iba a aplicar el presidente electo. Bueno, no encuentro aquí el editorial. Aquí está. A juzgar por lo que anuncia uno de los muchachos de confianza del poder que manda, la intención es que el próximo gobierno sea más pequeño, austero y administrado por resultados. Las promesas de campaña, enfatizó el cercano colaborador, no las va a lograr con un gobierno gordo, diabético, celulítico, enfermo, y por ello lo pondrá a dieta. Es lógico suponer entonces que además piensan ponerlo a hacer ejercicios, ya que la dieta requiere tal disciplina que sin esfuerzo consistente el riesgo es que vuelva a engordar. Entre las medidas prioritarias contemplan la eliminación y función de instituciones con dualidad de funciones. Y así, sigue el editorial, ya vamos a escuchar esas declaraciones de Eval Díaz sobre la gordura del gobierno de Lobo, por lo que ha marchado muy lento, y para contrarrestar eso hay que someter a dieta el aparato estatal. Hace algunos días el Foro Social de la Deuda Externa socializó una lista de sugerencias de cómo realmente revertir esta precaria situación financiera del gobierno central que repercute en nuestra economía. Y vamos a comenzar entonces con don Mauricio Díaz Burdet, luego con don Roldán Duarte, porque de eso se trata hoy, de poner en perspectiva los problemas que enfrentará el señor Hernández, pero cómo solucionarlos. Y en eso la sociedad, los gremios han estado a la altura antes de que él comience a gobernar
haciendo muchas sugerencias, por eso hablaba de que si él ha escuchado, le puede ir bien. Si no ha escuchado, va a enfrentar más problemas de los que supone ahí en el gobierno. Don Mauricio. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos contentos de poder participar aquí con usted, Renato Álvarez, y también con nuestro colega Roldán Duarte. De hecho, nosotros lo que hemos propuesto es un plan de propuestas que en el fondo podría ser considerado como un plan de rescate del Estado hondureño, no solamente asumiendo los temas que tienen que ver con las finanzas públicas, ni solamente con lo que tiene que ver enteramente con el gobierno, sino cuál puede ser la contribución de cada cual. Y evidentemente no hay ninguna duda de que es necesario tenerlo, y tal vez un hálito que es hasta cierto punto no tan favorable es que nos ha costado llegar a las nuevas autoridades de gobierno para poder expresar algo que nos hace recordar cuando presentamos el plan anticrisis en el año 2008, en donde se escucha poco. Pero independientemente, ya hemos hecho las gestiones, los documentos están a disposición de al menos de uno de los comisionados, de los 8 que están para la transición, y evidentemente ahí proponemos cosas muy concretas. De hecho, no hay ninguna duda de que habrá no solamente dificultades de gobernabilidad política, lo que nos lleva a que tendremos que mejorar sobre el tema, y sobre este particular se ha hablado bastante, yo no voy a repetir mayor cosa, pero de hecho no hay duda de que se requiere una nueva ley electoral, que hay que arreglar lo del reglamento del Congreso Nacional de la República, perdón. Y de otra parte está lo otro que es fundamental. Hay una situación en la que la institucionalidad del funcionamiento del Estado está gravemente perjudicada, y de hecho en parte las nuevas autoridades tendrán razón, porque una investigación que hizo hace poco un funcionario del FOSDE, don Rodulio Perdomo, nos decía de que en el 49 habían 4 o 6 instituciones o ministerios, y ahora hay alrededor de 92. Ya solo gobernar 92 instituciones es difícil. Pero también no se puede negar que hay asuntos vinculados a lo educativo, a lo social, a lo que tiene que ver con salud, sobre los cuales tendremos que trabajar, sobre el tema de corrupción, que no solamente tiene un abanderado político con un caudal político importante, que seguramente también va a poder ser bien usado si utilizamos un poco la sabiduría popular y también la sabiduría de las personas que administran este partido y que van a estar en el Congreso Nacional. Pero hay otro elemento que no podemos desconocer. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar el tema de las finanzas públicas? Aquí nosotros hacemos varias sugerencias. Una de ellas es que, por sentido común, una investigación que hicimos hace un par de años, demostrábamos que más o menos el 95% de la recaudación tributaria del país estaba concentrada en los departamentos de Cortés y en los departamentos de Francisco Morazán. No quiere decir que en los demás departamentos no se recauda, sino que de repente por ahí hay una mayor capacidad administrativa de recaudación. Pero efectivamente, durante toda la presente administración, hay departamentos que dejaron de dar su aporte tributario a años anteriores, como por ejemplo Olancho y Lempira, que ni siquiera logran recaudar la cantidad de asignación de recursos que se les tiene que dar. Con esto no estamos diciendo de que hay que afectar y que debemos de concentrarnos contra esta gente, esa palabra no es la correcta, sino que lo que nosotros estamos proponiendo es que habrá que mejorar y ampliar lo que técnicamente nosotros denominamos base tributaria, que en resumen es cuántos contribuyentes habemos en el país. Ya han habido datos de esta administración y del año 2013, que es alrededor de unos 70,000 contribuyentes naturales y jurídicos respecto a más de 8 millones de habitantes que habemos en el país, y eso nos lleva entonces a algo que es muy claro, que no se puede continuar recargando sobre esta misma base de contribuyentes, sino que es necesario tener una capacidad, una inteligencia tributaria mayor, y eso obliga entonces que haya
lo que fue en su momento una palabra muy famosa, una reingeniería de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, definitivamente como está no puede funcionar y lograr lo que efectivamente tiene que recaudar. El desfase en este momento, que lo declara incluso el Heraldo, es de unos 7.900 millones de lempiras que falta para cumplir una meta de 55.000 millones, que ya había sido reducida porque inicialmente era de 60.000 millones. Aunque el gobierno habla de 3.500, 4.000 el desfase. Sí, pero de todas maneras el hecho concreto es que todos los años esos desfases son grandes, independientemente de que fueran 1.000, 1.500 o 3.500 millones, estamos hablando de una cantidad considerable de recursos, y eso nos lleva entonces que es necesario afinar un poco más lo que llamamos la política fiscal, es decir, dónde se pueden cobrar impuestos y qué cosas hacer. Y aquí estamos incorporando un elemento que aprovecho a plantearlo porque si no se logra leer el documento por lo menos tendrán una ventaja al oírlo, y estamos sugiriendo una central de ingresos. Uno puede escuchar mucho que hay una central de riesgos, sí, pero entonces pongámosle la connotación positiva. Nosotros estamos sugiriendo una central de ingresos en la que, por ejemplo, se determinen y se pongan en funcionamiento software o programas informáticos especializados para cada ley que tiene que ver con la recaudación. Y por ejemplo, si alguien se come algo en un lugar, al momento de pagar con su tarjeta o de pagar en efectivo, inmediatamente pueda estar registrado en un lugar que es la central de ingresos, y que la Tesorería de la República y la misma Dirección Ejecutiva de Ingresos, el Presidente de la República, etcétera, y los ciudadanos podamos saber efectivamente qué nivel de recaudación hay. Lo mismo puede ocurrir en el tema de energía, en el tema de telecomunicaciones, buscando también de que haya una mayor eficiencia en el cobro, y de otra parte intentando garantizar que lo que los ciudadanos pagamos como impuestos o como pago de servicios sea efectivamente en su totalidad entregado a la Tesorería de la República. En resumen, nosotros creemos que solo la aplicación de algunas de estas herramientas podría significar un incremento de un 20% de los ingresos tributarios del país, sin incorporar un nuevo paquetazo, sin volver a afectar a la misma cantidad de contribuyentes que normalmente somos los que estamos aportando recursos, y que hay un proceso de empobrecimiento para un sector que llamamos clase media, y que de otra parte nos pueden permitir poder tener un proceso de negociación que nosotros estamos diciendo que hay que hacerlo con toda la cooperación internacional y con énfasis en el Fondo Monetario, pero que sea nuestra propuesta. La propuesta, y usaré un término muy peyorativo, la propuesta catracha de cuál es lo que aspira, que debe de crecer el país, en qué va a ser su programa de inversiones en los próximos 12, 15 años, qué es lo que realmente va a apoyar para que efectivamente haya una mejor asignación de recursos del presupuesto público. En resumen, mejorar los procesos de planificación y gestión. Y finalmente, esto debe estar precedido por lo que nosotros denominamos un pacto social, político y económico para poder determinar cuál es el rumbo que queremos que nuestro país tenga. Sobre esa base hay muchísimas más recomendaciones, unas como tan penosas como poder decir: intentemos comprar los medicamentos al precio correcto, intentemos tener la planilla de servidores en salud pública, que pareciera que no hay mucho, pero en realidad hay problemas en las planillas, como ha habido problemas en las planillas de la policía, como ha habido problemas en las planillas del Ministerio de Educación, y entonces efectivamente vamos a poder tener mejores resultados. Yo no tengo ninguna duda de que hay necesidad de fusionar instituciones, de que hay dificultades de duplicidad o más del funcionamiento, pero cuando uno revisa y lo que podría lograr es una disminución de 800 millones de lempiras y probablemente una enorme cantidad de demandas legales en las que seguramente a los pocos meses las personas tendrán que ser restituidas, uno puede pensar que puede ser más cara la medicina que la enfermedad. Sobre esta base, entonces, efectivamente, la propuesta es que intentemos encontrarnos, de que decidamos cuál es el rumbo
que el país requiere, que toda la hondureñidad ya dejemos de discutir cosas que son importantes en términos de quién ha de gobernar, pero el otro asunto es cómo va a gobernar. Esa pregunta de cómo hacer las cosas y de cómo encontrarla de la forma más rápida y de la forma en que le pueda hacer que mejore el uso del dinero, es el centro de la propuesta. Interesantes insumos para analizar el que nos proporciona en principio el coordinador del FOSDE, Mauricio Díaz Burdet. Mauricio afirma que se puede mejorar en un 20% los ingresos tributarios. Claro, hay que prepararnos, porque mucha gente nunca ha pagado un impuesto en Honduras. Dirán, claro que he pagado impuestos. ¿Cuál? El impuesto sobre ventas. Bueno, pero fuera de ese impuesto, hay gente que nunca ha tributado, Y la idea no solo es que la están sugiriendo muchos gremios, sino que la están pensando muy en serio en el gobierno que viene, ampliar la base tributaria. Que la gente que no paga impuestos y puede pagarlos, los pague. Porque no puede ser que solo 70,000 personas naturales y jurídicas tengan sobre su espalda la responsabilidad de pagar impuestos para que subsistamos 8.2 millones de hondureños, más los recursos que nos vienen de afuera. No es justo, no es justo que 70,000 personas naturales y jurídicas tengan la responsabilidad de pagar los impuestos en el país. Bueno, ¿y los 7.900.000 restantes? ¿Qué? Solo supeditados a esas 70,000 personas naturales y jurídicas. Pero lo otro que ha dicho y que será motivo de debate aquí es que si van a ampliar la base tributaria y van a arrancar de nosotros los ciudadanos y de las personas naturales y jurídicas el compromiso de pagar los impuestos, tienen que invertirlos bien. Ayer conocimos una lista de la DEI donde en 18 instituciones públicas en el 2012 retuvieron el impuesto sobre la renta, pero no lo entregaron a la Tesorería de la República o al ente que lo recoge. No lo entregaron. Y el presidente de la Comisión de Presupuestos denunció que no solo lo retuvieron, más de 20 millones de lempiras, sino que fue utilizado en gasto corriente. Mire, después de la pausa hay muchas cosas interesantes que seguir informando y debatiendo aquí en el Frente a Frente. Atentos. Este segmento fue presentado por La Curazao, para vivir mejor. Con energía alcanzas el éxito. Trabajas y das sabor a tus días. Con energía compartes con los que más quieres. Y se forman profesionales. Con energía, Honduras avanza y progresa. La energía es desarrollo y bienestar. La energía es de todos. Ahorrémosla. Lufusa. Honduras progresa con energía. Todo puede pasar. Adquiere ya tu seguro de gastos médicos en caso de accidentes personales en las ventanillas y agencia de Banco Ficosa por solo 350 lempiras. Con cobertura de 1 año en gastos médicos, hasta por 30,000 lempiras. Sin límite de accidentes y con trámites fáciles. Ven a Ficosa, comprometidos a ser mejores. Quiero un Super Pack Bombetes que trae 8 piezas del pollo más rico, otros suaves biscuits con los que disfrutar, los refrescos, 4 complementos para compartir.
botellas por solo 299 lempiras. Por pocos días, para que te lleves todo con esta increíble promoción. Aprovecha 48 meses para pagar con 0% de interés al comprar en Diunsa con las mejores tarjetas de crédito de Honduras. Además, puedes llevar artículos financiados a precio de oferta. Date prisa, ya que es por tiempo limitado. No dejes pasar esta gran oportunidad. 48 meses para pagar con 0% de interés. Solo en Diunsa, lo mejor para comprar. Antes de escuchar a don Roldán Duarte Maradiaga, quiero mostrar este informe. Es el informe del operativo de retenciones a instituciones públicas, periodo examinado 2012, Departamento de Inteligencia Fiscal. Este informe es de diciembre de 2013, ¿verdad? Publicado en este mes, sobre el periodo examinado 2012. Y aquí, ¿cuál es la noticia? La noticia aquí es que de las 30 instituciones públicas seleccionadas, se han revisado y finalizado 27, lo que equivale a un 90% del trabajo asignado. De la revisión realizada a las 27 instituciones públicas, se determinaron ajustes a todas por un monto equivalente a 21.755.443 lempiras con 74 centavos, de los cuales solo se han cancelado 1.356.364 lempiras, equivalente al 7% de los montos de ajustes determinados. Y establece el informe que 18 instituciones públicas retuvieron más de 20 millones de lempiras y no fueron ingresados a la tesorería, sino que los utilizaron en gasto corriente. Eso lo denunció ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Y estas son las instituciones. Y aquí tengo el informe. Miren ustedes, es un informe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola con 112.071.88 lempiras. Retuvo esto y no lo ingresó a la tesorería, aunque ayer nos llamó don Johnny Handal y nos dijo que eso no es cierto, que ellos todo lo que retienen lo entregan a la entidad respectiva. El Fondo Hondureño de Inversión Social con 2.710.000 lempiras, el Instituto Nacional Agrario con 7 millones de lempiras, el Instituto Nacional de la Mujer con más de 290.000 lempiras, Instituto de la Propiedad 85.649 lempiras, retenidos y no entregados a la tesorería. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, 112.071 lempiras con 88 centavos. Es el mismo. Por favor, producción. Instituto Hondureño de Turismo, aquí está además esta palabra agrícola. Instituto Hondureño de Turismo, más de 1 millón de lempiras. Tribunal Superior de Cuentas, 113.000 lempiras. Comisión de Telecomunicaciones, 105.000 lempiras. Procuraduría General de la República, 14.113 lempiras con 78 centavos. Secretaría del Interior y Población, 318.000 lempiras. Sigamos al otro cuadro. Secretaría de Finanzas, que luce inaudito esto, que Finanzas retenga el impuesto sobre la renta y no lo entregue, sino que lo utilice en gasto corriente. 708.987 lempiras. Secretaría de Industria y Comercio, 360.000 lempiras. Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 67.689 lempiras 16 centavos. Corte Suprema de Justicia, 525.044 lempiras. Patronato Nacional de la Infancia, 644.054 lempiras 48 centavos. Luego, el Instituto de Seguridad Social, 1.015.520 lempiras. Registro Nacional de las Personas, 697.000.
Tribunal Supremo Electoral, 4.441.514 lempiras con 53 centavos. En total, estas 18 instituciones retuvieron 20.399.079 lempiras con 9 centavos y según la ley no los ingresaron a la tesorería. Y por eso le están pidiendo desde la Comisión de Presupuesto del Congreso al presidente Lobo que obligue a los directores, a los ministros, a los gerentes o los encargados de esas instituciones a que paguen esa plata, a que paguen ese dinero. Tengo aquí desde la Procuraduría General de la República vía teléfono a la abogada Ángela Madrid sobre este informe de la DEI. Abogada. Buenos días, Renato. Sí. Buenos días a sus invitados y a todos los televidentes. La Procuraduría General de la República lamenta que se encuentre consignada dentro de esos listados que ha informado la Dirección Ejecutiva de Ingresos como instituciones que han retenido el impuesto y que no los han enterado a la Tesorería General de la República. Es así, Renato, que nosotros quisiéramos aclarar que efectivamente este año tuvimos auditores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos en donde revisaron todo el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la institución Procuraduría General de la República. Y el único ajuste, que fue por 6.000 lempiras, se debió a una mala cálculo en cuanto a la retención del impuesto sobre la renta a los empleados y funcionarios de la Procuraduría General de la República, que inmediatamente, con solo tener el dictamen, sin necesidad del ajuste, se enteró a la institución bancaria. Es así que la Procuraduría General de la República, como institución seria y en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, efectivamente todos los meses retiene el impuesto sobre la renta a sus empleados y funcionarios, y antes del 30 de ese mismo mes está enterando una institución bancaria de la ciudad que se encuentra en línea con la Dirección Ejecutiva de Ingresos el impuesto que se le ha sido retenido. Pues lamentamos que en este informe se haya consignado la Procuraduría General de la República como esas instituciones que no cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que efectivamente pues nosotros comprobaremos, y efectivamente así lo ha determinado la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la Procuraduría General de la República cumple mensualmente sus obligaciones tributarias. La información que contiene este informe no es exacta, no es veraz, y pues causa bastante extrañeza y preocupación a la institución, ya que efectivamente ese listado contiene incluso conductas que podrían ser tipificadas como defraudación fiscal, al no enterar oportunamente el agente retenedor de cada institución el impuesto correspondiente. Negamos que la Procuraduría General de la República haya incumplido cualquier obligación tributaria. Muchas gracias a la abogada Ángela Madrid de la Procuraduría General de la República. Decía don Mauricio que eso que están sugiriendo desde la Comisión de Transición, funcionarios del actual gobierno y colaboradores cercanos de don Juan Orlando Hernández, de fusionar instituciones por duplicidad de funciones o desaparecer algunas instituciones públicas, pudiera ser que ahorren 800 millones de lempiras, pero de repente, si ellos acuden a las instancias judiciales, los empleados despedidos van a ser restituidos, se les va a pagar salarios atrasados y la medicina resultará peor que en la enfermedad. En todo caso, ya vamos a hablar sobre ese tema de lo que piensan hacer con algunas instituciones del Estado. Pero antes me gustaría presentar este BTR que nos preparó uno de los compañeros de Telenoticias sobre lo que dice el gerente del Congreso Nacional y muy cercano a don Juan Orlando Hernández, que el gobierno de Lobo ha marchado muy lento porque es demasiado gordo y que por lo tanto requiere de una dieta que la va a aplicar el señor Hernández. Escuchemos esto y luego los comentarios sobre lo manifestado por Mauricio Díaz Burdet y todo lo que se está diciendo del presidente del Colegio de Economistas de Honduras. A pocos días de concluir la administración Lobo, la zozobra se apodera de los burócratas. El dolor de cabeza es mayor para quienes se les vence el contrato porque su futuro laboral es más que incierto. El gobierno saliente está bajo el entendido de no comprometer las finanzas y el entrante más bien pondrá a dieta a toda la administración pública. Nos encontramos con un gobierno un poquito pasado de peso, bastante pasado de peso. Y
y eso le impide moverse con agilidad para responderle al pueblo hondureño. En un sentido figurado, el presidente Hernández lo va a poner a dieta para que sea ágil, para que sea rápido, para que pueda responderle al pueblo hondureño, y eso significa que va a tener un gabinete pequeño. Yo creo que se van a poder contar con los dedos de la mano. Los consejos de ministros van a ser de poquitas personas, rápidos, ejecutivos, toma de decisiones, respuestas al pueblo hondureño. Y no van a ser asambleas, pues los consejos de ministros no van a ser asambleas, van a ser un gobierno pequeño. ¿Los empleados? Los empleados van a ser evaluados. Se cuantifican más de 210,000 trabajadores en el sector público. De estos, según estudios del Colegio de Economistas, un 20% de los burócratas prácticamente no son necesarios en el gobierno. Los propios sindicalistas de Hondutel han indicado de que por lo menos hay 800 personas que están sobrando ahí, ¿verdad? En la DEI, ¿verdad? Hay unas 1.500 personas que están sobrando. En la propia empresa nacional portuaria también hay personal que está sobrando. En la ENE, ¿verdad? Hay como 800 personas que están sobrando. En Soctravio, ¿verdad? Hay más de 1.000 personas que están sobrando. Y es que la presión en las finanzas públicas no da para más. El año podría cerrar con un 8% de déficit, equivalente a más de 31,000 millones de lempiras. Ante la precaria situación económica que atraviesa el país y lo que conlleva la transición e instalación del nuevo gobierno, la dirigencia sindical apela por la condición laboral de los empleados públicos, pero también hace algunas excepciones. De salir o de cortárseles, quedarían prácticamente desempleados en la calle. A mí me parece que hay que hacer una evaluación. El Estado debe seguir, desde mi punto de vista, asumiendo esa responsabilidad, no crear estos niveles de zozobra, y peor en esta época navideña en donde la gente espera una ayuda adicional. Entonces me parece que hay que ser condescendientes, hay que tener humanidad en esto. Yo estoy de acuerdo con aquellos trabajadores que no justifican su trabajo y que responden más a intereses políticos, hay que revisarlo. Pese a todo pronóstico, el gobierno entrante apuesta a la eficiencia, y esto pasa por la reducción del aparato estatal y la óptima utilización de los recursos financieros y humanos. Jackie Aguilar, Telenoticias. Bien, era Jackie Aguilar la redactora de esta nota. Fusión, desaparecimiento de instituciones para achicar al gobierno, para que el gasto sea menor. Eso es un paliativo, dice don Mauricio Díaz Burdet, pero al final lo que se requiere es mejorar la recaudación e invertir mejor esa recaudación, y para mejorar esa recaudación, entre otras cosas, hay que ampliar la base tributaria. Don Roldán Duarte Maradiaga, presidente del Colegio de Economistas. Muy buenos días. Agradezco esta invitación a su gustado programa. Quisiera empezar diciendo de que efectivamente el gobierno entrante va a recibir una situación fiscal bastante problemática, caótica. Fíjense cómo han evolucionado las cosas. El gobierno a inicios de año anticipaba que iba a cerrar con un 4.5 de déficit fiscal en relación al PIB. Después, a mediados de año, ellos mismos revisaron la cifra y aparecieron diciendo de que el déficit iba a ser de 6%. Ese 6% en relación al PIB son aproximadamente 23.100 millones de lempiras. Sin embargo, las últimas informaciones que tenemos, ¿verdad?, de fuentes cercanas a la misma Secretaría de Finanzas nos dicen, ¿verdad?, de que el déficit va a ser más arriba del 7 y más próximo más bien al 8%. Si fuera 7%, estaríamos hablando de 27.000 millones de lempiras. Si fuera 8%, estamos hablando de 31.000 millones de lempiras. Así también, de datos de ellos, ¿verdad?, establecen de que Finanzas ha tenido que recurrir a la emisión de lo que se llama notas de crédito fiscal. Las notas de crédito fiscal suman un monto de aproximadamente 5.000 millones de lempiras. Esos 5.000 millones de lempiras, esas notas de crédito fiscal implican que se las han dado a proveedores, a deudores, ¿verdad?,
para no tener que cancelarles dinero en efectivo. Y eso implica de que ellos van a pagar el impuesto sobre la renta con ese tipo de cosas, de notas de crédito fiscal, y que por lo tanto hay 5.000 millones de lempiras que no van a poder ingresar el próximo año. No pueden ingresar porque esas notas simplemente se utilizan para eso. Por otro lado, oficialmente hablan de una deuda flotante de 6.000 millones de lempiras, es decir, deudas que ya tienen con proveedores y que no han podido pagar. Claro, si uno toma en cuenta solo ese hueco que hay, ¿verdad? Más lo que han anunciado como desfase en los ingresos, ¿verdad? Obviamente el hueco que tenemos es grande y el nuevo gobierno tiene que hacer mucho esfuerzo para poder corregir la situación. Lo que todos desearíamos es de que el gobierno, obviamente, actuara a tiempo y actuara, ¿cómo se llama?, sin imponer nuevos impuestos. Actuar a tiempo significa de que incluso antes de que se instale el nuevo gobierno, se debería de aprovechar este periodo para adoptar algunas medidas. El nuevo gobierno va a ser problemático por la proliferación de gente que hay en el Congreso, ¿verdad? Y tal vez muchas de las medidas serían más fácil adoptarlas ahora. ¿Qué medidas? A eso voy. Por ejemplo, ¿verdad? Hemos sugerido de que por lo menos un 30% de los empleados supernumerarios del gobierno, ¿verdad?, sean efectivamente cancelados. La ventaja que tiene los empleados supernumerarios, ¿verdad?, es de que prácticamente no implican un mayor costo laboral, ¿verdad? Como son empleados supernumerarios, entonces es más fácil poderlos cancelar. Luego está también los empleados por contrato, que son muchos, y ahí sí hay dificultades. Decimos de que los empleados por contrato deberían de suspenderse todos, por lo menos por 2 meses, pero es suspensión temporal, para que el gobierno evalúe cuáles de esos empleados por contrato en realidad son necesarios y cuáles se pueden cancelar. Es obvio de que a lo mejor, ¿verdad?, van a tener que reincorporar a la mayoría de todos esos empleados por contrato. Al fin y al cabo es el mismo partido el que está nacional, el que está gobernando. Pero, ¿verdad?, con solo la suspensión temporal de 2 meses, ya el gobierno tendría un ahorro sustantivo. Y luego también está, ¿verdad?, y eso muchas de mis colegas disienten de eso, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos sinceramente que los sueldos muy altos, porque en el gobierno hay sueldos altos de 100.000, 120.000, 150.000 lempiras, deberían de ser recortados, ¿verdad? Alguna disminución de siquiera un 10%, esos salarios altos deberían de ser recortados, porque es una forma efectiva también de ahorrarse dinero y que no implica despidos y no implica pagar prestaciones laborales. Ahora bien, sobre la medida que se ha anunciado, ¿verdad?, que es la de fusionar alrededor de 30 instituciones del sector público, porque tenemos demasiadas instituciones, hay 92 entes públicos, ¿verdad? Son demasiados. Pero no solo eso, sino que hay un montón de comisiones y hay un montón de funcionarios que realmente no tienen sentido de ser, ¿verdad?, y que obviamente hay que desaparecer. Pero el problema de toda esta reingeniería, ¿verdad?, de esas fusiones, es de que a los empleados hay que cancelarles todas sus prestaciones sociales, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad?, eso puede ser incluso una manera de favorecer a los propios activistas, ¿verdad?, darles toda su prestación social y después volver a contratarlos. Puede perder el Estado, más bien en vez de salir ganando, puede ¿cómo se llama?,
salir perdiendo. Pero sería un acto irresponsable, supremo de irresponsabilidad. Vaya, que consigan dinero. Alguien me dijo ayer, yo no sé si irresponsablemente, que andan tratando de colocar esos 250 millones de dólares de bonos soberanos. Ayer salió una comisión y que sería para pagar prestaciones. Imagínese usted, endeudarnos para pagar prestaciones y después reinsertar de nuevo al activismo político, despedido porque se quería sanear al gobierno, achicarlo, generar menos gastos. Eso sería un acto supremo de irresponsabilidad si así fuera. Sí, así es, Renato. Ahora bien, hablemos de algo. Bueno, quiero referirme, por ejemplo, a esta modalidad de no entrega de impuestos sobre la renta de las instituciones públicas. Este es un fenómeno, digamos, propio de un proceso electoral, ¿verdad? Muchas instituciones querían tener más recursos y así lo utilizaron, pero es obviamente algo que debe ser castigado severamente, que debe ser sancionado, porque ese tipo de conductas en las instituciones no se puede tolerar. Pero hay más, ¿verdad? Los estudios reflejan de que en el país hay una evasión fiscal aproximadamente de 21.000 millones de lempiras. Y básicamente estamos hablando solo de dos impuestos, del impuesto sobre ventas y del impuesto sobre la renta. Entonces hay una gran evasión. Esta gran evasión de 21.000 millones de lempiras implica de que la ley debe de transformarse, así como decía Mauricio, debe de ser sujeto a una reingeniería completa, para que tenga más capacidad nuestro Estado a través de la ley para recaudar. Con solo que recaudáramos siquiera ese 50% de evasión fiscal, 50% de 21.000 millones, estamos hablando de 10.500 millones, ¿verdad? Ya eso aliviaría la situación fiscal del gobierno más las otras medidas que pudieran adoptar. No hay duda que después de escucharlos a don Roldán Duarte Maradiaga y a Mauricio Díaz Bordet, sí tiene opciones el gobierno que viene. Pero va a requerir, Mauricio, sí tiene opciones para superar estos problemas. Aquí me asiente Mauricio que sí, lo mismo me dice don Roldán Duarte, sí pueden hacerlo, pero que tiene que ser una gerencia diferente, ¿verdad? Tienen que ser técnicos, profesionales, gente honrada, que llegue a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por ejemplo, para implementar todo esto que han sugerido. Tiene que haber voluntad en el nuevo presidente de racionalizar el gasto, de priorizar el gasto en la inversión pública que tanto necesitamos. Y no ese gasto corriente que al final resulta improductivo. Pero bien, son ellos los que nos están aportando estas ideas y lo seguirán haciendo. Inmediatamente retornemos de la pausa comercial. Pero quedo con la satisfacción de que sí hay opciones cómo superar estos problemas financieros que tiene el gobierno y que repercuten en todo el Estado. Sí es posible revertir esta situación que lleva a Honduras como al despeñadero si tan solo se actúa con responsabilidad, con un poco de creatividad, ingenio y honradez. Vamos a ir a una pausa comercial, pero miren cuántas ideas han surgido aquí y muchas de ellas ya las está pensando en serio el nuevo gobierno. Fusión de instituciones públicas, son demasiadas, son como 97 y una buena parte con duplicidad de funciones, haciendo lo mismo. Ampliación de la base tributaria. Mucha gente que nunca ha pagado impuestos, a excepción del de ventas, tiene que pagar impuestos. Mejorar la recaudación, hay que mejorar, tecnificar, eficientar, volverla más profesional a la DEI. Pero ¿saben qué es lo bueno? ¿Saben qué es lo bueno? Que sí hay opciones como mejorar en un 20% los ingresos tributarios y superar ese tremendo desfase que tiene el gobierno central. Y si estos fondos son invertidos correctamente en un gobierno pequeño, con un gobierno pequeño, sano, eficiente, si esos dineros son invertidos correctamente en los hospitales, en la educación, en la infraestructura vial,
si hay un buen colchón para hacer inversión pública, el país va a ir mejorando. Pero vamos a requerir de un gobierno responsable, sumamente responsable, serio, honesto, que no le metan goles al presidente, que cada centavo del presupuesto nacional lo vean como sagrado, que no es de ellos, que es de todo el pueblo y que debe ir al pueblo. Solo así es que el país puede salir de esta postración en que se encuentra. Y crear condiciones obviamente para la inversión, seguridad jurídica, mejorar esta inseguridad que tenemos, reducirla. Bueno, que sean ellos los que más adelante vengan y nos digan o nos den otras explicaciones y sugieran, recomienden cómo sacar a Honduras del problema que tiene. Bien, don Mauricio Díaz Bordet. Entonces, ¿se va a requerir de ampliación tributaria? Sí, y hay varias herramientas que podemos usar. En nuestra opinión, el tema de las exoneraciones fiscales, sin lugar a duda, es un asunto en el que incluso ya hay un compromiso que el FOSDE logró del presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, de que el 50% de la exoneración y que entre como nuevo ingreso tributario serviría para pagar la deuda pública más onerosa y el otro 50% para inversión pública del país. Pero esto nos hace pensar que efectivamente habrá unos sectores que tienen un beneficio indebido. En otros casos uno no puede negar que el poder capturar cierta cantidad de recursos sigue siendo importante, pero también no puede ser un asunto hecho a la ligera, sino que tiene que ser una cosa que se haga de manera planificada, de forma tal que, por ejemplo, se pueda identificar cuál es el monto total que una institución pública, porque también reciben exoneraciones, o instituciones privadas, podrían tener a lo largo de un año, qué programación podría haber, por ejemplo, bimestral o trimestral. Y por otro lado, no puede haber una exoneración de impuestos que sea vitalicia, que sea para toda la vida, Sí. sino que tiene que tener un límite y que efectivamente contribuya a cosas tan importantes como generación de empleo, como generación de ingresos, pero hay otros colaterales, bienestar de la sociedad, apoyo humanitario, hay temas que tienen que ser contemplados. Pero yo quisiera insistir en un asunto que está muy vinculado al tema del gasto público y al tema de la planilla pública. Y le planteo esto porque en varias conversaciones que he sostenido en Washington, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Banco Mundial, había un asunto que a ellos les había agradado bastante. Tal vez no se expresa de la manera tan vigorosa y tan emotiva como yo lo pudiera presentar en este momento, y es que el haber identificado esas planillas fantasmas en la Secretaría de Seguridad y en el Ministerio de Educación significaba un motivo de alegría porque se estaba pensando, bueno, se quiere poner un poco de orden, se quiere tener un poco en claro cuál es la planilla pública, porque da pena, vergüenza, poder decir que no sabemos exactamente cuál es la planilla pública. Y si a esto agregamos otras instituciones como las que ya ha planteado el licenciado Roldán Duarte, como por ejemplo en Soctravi, en la misma Secretaría de Salud, es muy probable que ese adelgazamiento pueda darse sin afectar de una manera tan radical lo que tiene que ver con el financiamiento y lo que está muy íntimamente vinculado al derecho de los trabajadores. A nosotros nos parece que por ahí puede haber una rebaja verdaderamente intensa, muy grande, muy significativa, de varios miles de millones de lempiras, y no en lo otro que es más un asunto, con todo el respeto, que es un asunto de hacer grandes movimientos sin medir las grandes consecuencias. Las fusiones. O desaparecimientos. Es que eso tiene que ser gradualmente. No hay ninguna duda de que hay duplicaciones, que hay instituciones que triplican o cuadriplican
las cosas, pero ahí hay un elemento importante. Pero quisiera apuntar a un asunto que lo hemos venido discutiendo en una instancia que le llamamos Honduras Debate, y que está conformada por CIPRODE, por OCDE, por un movimiento de paz por la dignidad y la justicia y el mismo FOSDE, en el que también decimos de que es necesario tener una economía que le dé al campesinado una actividad mayor, con crecimiento mayor del que efectivamente hemos tenido. Y eso me lleva a un elemento que creo que es muy importante, que está muy vinculado a cierta promoción que una parte del sistema financiero hondureño ha venido dando, y es el consumo de lo nuestro, el consumo de nuestras propias cosas. Si nosotros logramos incrementar y, por ejemplo, reproducir experiencias tan importantes como un negocio tan importante que está en Comayagua, que tiene la capacidad de una matanza de porcinos muy grande, de poderlo procesar, de poder encontrar una gran cantidad de productos locales, uno no tiene ninguna duda de que va a haber mayor actividad económica y por lo tanto una mayor generación de ingresos. En resumen, de lo que estamos hablando es que es necesario incentivar también la actividad económica del país, y no siempre el incentivo tiene que estar vinculado exactamente con ofrecer dinero. Por ejemplo, uno no puede negar que en el bono 10.000 habrá gente que resolverá problemas existenciales, que si no tiene ese dinero no podrá comprar un medicamento y morirá, que si no tiene ese dinero no habrá un pepito con leche para darle a la niña o al niño. Eso es muy real, pero también es real que es necesario reenfocar el tema para intentar que al menos un segmento de quienes reciben el bono 10.000 pudiera también dársele la oportunidad de creación de empresas sostenibles, es decir, de generación de empleo, no únicamente de entregar el dinero. Esto es algo complejo, pero que seguramente si se empieza a tener un esfuerzo técnico importante, nos va a llevar a superar problemas de pobreza verdaderamente importantes. Creo que el otro elemento que no podemos desconocer y que también tiene su peso es cómo vamos a definir nuestro programa de inversión pública. Uno puede advertir que prácticamente el país tiene una sola media carretera, que hay tramos que está maravilloso, pero después uno encuentra que lo maravilloso se extingue y luego vuelve a tomar algo de maravilla, pero por lo general más del 90 o 95% del sistema carretero hondureño no sirve. Nosotros necesitamos identificar cuál va a ser el programa carretero en los próximos 12, 15 años para poder hacer un programa de inversiones. Y regreso al Fondo Monetario y al Banco Mundial en el sentido de que otras cooperaciones, y esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con la embajadora de Estados Unidos y con el director de AIDE, con el representante del gobierno de Suiza en Honduras, y conversábamos acerca de que en realidad mejorar estos temas puede significar un mejoramiento del Estado hondureño, puede significar que temas de derechos humanos también puedan ser efectivamente ampliados, que puedan ser efectivamente cubiertos, porque si tenemos policías fantasmas que les estamos pagando y no tenemos suficiente policía para atender, pues efectivamente vamos a tener que no hay suficiente educación, que no hay suficiente control para que efectivamente puedan funcionar mejor. Y lo otro, que en el área de ingresos es una recomendación que humildemente hacemos. Nosotros creemos que hay que mejorar las oficinas de ingresos de la DEI y departamentalizarlas. Es necesario tener en cada departamento oficinas de ingresos y al mismo tiempo ofrecer un estímulo y únicamente para conversar y tener un poco más de debate público. Nosotros decimos, bueno, al menos las corporaciones municipales de un departamento debieran quedarse con el 40% de los nuevos ingresos, algo parecido con lo que sucede en Puerto Cortés. El otro 30% que sea para inversión pública en el departamento o en la región, y el otro 30% que pueda ser para inversión a nivel nacional. Es decir, el ingreso y el gasto correcto son un estímulo importante para que también
todos nos sintamos pues con no solo la obligación de poder pagar, sino cierto nivel de satisfacción, porque cada vez que pagamos impuestos, yo soy uno de esos, yo me siento... pregunta, ¿a dónde irá mi dinero? ¿A quién va, Sí. quién va a beneficiar? Sin lugar a dudas. Bueno, don Roldán Duarte Maradiaga, le planteo la interrogante y luego escucho su respuesta. Es cierto, el próximo gobernante no lo tendrá nada fácil, pero tiene la oportunidad de hacer una gestión eficiente, como la han tenido todos. Pero en medio de las dificultades que va a encontrar el presidente electo, también veo que el panorama, a pesar de su complejidad, no es así como insalvable. ¿Puede el señor Hernández, con una administración reducida, con eficiencia en la recaudación, con transparencia en el manejo de la recaudación, con la priorización de la inversión, sacar adelante el país? Lo escucho inmediatamente después de la pausa comercial. Hablábamos con don Roldán y con don Mauricio sobre lo que ayer en la clausura del tercer Congreso Nacional sobre Derechos Humanos manifestaba la embajadora de Estados Unidos, quien dijo que quizás después de varios días de este Congreso, ya lo saben, pero voy a repetir algunos párrafos, cito lo que dijo ella. Los derechos humanos son el derecho a la justicia. Los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y signatarios de los otros tratados reconocen que la persona que no puede obtener justicia bajo la ley puede sentirse obligada a tomar el asunto por sus propias manos. Hacerlo en esa manera no sería correcto, pero está pasando así en Honduras hoy en día. Y mencionó tres ejemplos. En el Bajo Aguán, algunos campesinos, no todos, quienes creen no poder obtener una resolución justa por sus reclamos a la tierra a través de las Cortes de Justicia, toman por la fuerza lo que ellos consideran como propio. Pónganle atención a esta frase de la embajadora de Estados Unidos, que en Honduras mucha gente se está haciendo justicia por sus propias manos porque no la puede obtener por la vía legal. Fíjense qué palabras. Y mencionó el ejemplo del Bajo Aguán. Algunos campesinos, no todos, quienes creen no poder obtener una resolución justa por sus reclamos a la tierra a través de las Cortes de Justicia, toman por la fuerza lo que ellos consideran como propio. El otro ejemplo, en Intibucá, algunas comunidades indígenas que sienten que no fueron consultadas adecuadamente en lo concerniente al desarrollo de sus tierras, han optado por poner bloqueos a las carreteras en un intento de impedir el desarrollo futuro. Miren, ella dice que no es correcto los mecanismos que utilizan para obtener justicia, pero que están haciéndose justicia por sus propias manos porque no obtuvieron la justicia bajo la ley. Así debe interpretarse esto que dijo ayer la embajadora de Estados Unidos. Y el tercer ejemplo, y en las comunidades más violentas de San Pedro Sula y Tegucigalpa, el temor a los criminales que muchos de los residentes sienten, o de las mismas autoridades quienes se suponen deberían de protegerlos, los previenen de buscar justicia a través de las cortes. Todas estas personas merecen justicia. Y en las comunidades más violentas de San Pedro Sula y Tegucigalpa, el temor a los criminales que muchos de los residentes sienten, o de las mismas autoridades quienes se suponen deberían de protegerlos, los previenen de buscar la justicia a través de las cortes. Todas estas personas merecen justicia. Palabras de la embajadora Kubisky ayer en la clausura del tercer Congreso Nacional sobre Derechos Humanos. Bueno, ¿qué tanta repercusión para la gobernanza del próximo presidente podría traer hacer un recorte del 30% de empleados supernumerarios o suspender por 2 meses a los empleados por contrato o recortar en un 10% los salarios altos de los funcionarios como lo propone el Colegio de Economistas? Bueno,
Lo que hemos dicho es de que el costo político de adoptar, por ejemplo, esas medidas es mucho más factible que las asuma la actual administración y no la nueva. Siempre ese tipo de medidas tiene algún costo, ¿verdad? Y en el caso de que fueran adoptados por el nuevo gobierno, lo que había que aprovechar es la aceptación que se da en los primeros días hacia el nuevo gobierno como para poder, ¿cómo se llama?, darle ese margen de credibilidad que todos los hondureños le dan a los nuevos gobiernos. Pero quiero referirme a una cosa específica más. En realidad, para el nuevo gobierno va a ser del todo necesario, imprescindible, readecuar particularmente la deuda interna. La deuda interna actualmente está ya generando demasiado costo. Y se debe, entre otras cosas, a que los plazos que tiene la mayoría de esa deuda, más del 90%, está a plazos cortos de 1, 2, 3 años, cuando más, y está a altas tasas de interés. Entonces, hay mecanismos que se pueden utilizar para readecuar, para recomprar esa deuda, ¿verdad? Obviamente de común acuerdo con las partes, ¿verdad? Y para volverla a colocar, pero en condiciones de mayor plazo y de menores tasas de interés, que eso también podría significar un alivio grande para el gobierno. Recordemos que en la actualidad, ¿verdad?, solo en deuda interna se están pagando alrededor de 10.300 millones por año. Esas son cifras oficiales al mes de septiembre. Al mes de septiembre ya se habían pagado en deuda interna 10.300 millones, ¿verdad?, en amortización e intereses. Y casi por partes iguales, un poquito más de amortización y un poco menos de intereses. Pero ya solo esa cantidad, ¿verdad?, que a final de año va a ser mayor, estaría siendo más alto que el presupuesto de salud. Es inferior obviamente al presupuesto de educación, pero de continuar las cosas igual, el próximo año, el 2014, solo en ese tipo de servicios vamos a estar pagando mucho más. Ya cuando uno suma deuda interna más deuda externa, entonces se están pagando alrededor, bueno, este año se van a pagar alrededor de 19.000 millones en una otra cosa y la otra, en pago de deuda interna y externa. 19.000 millones, repito, ya es una cantidad que presupuestariamente es muy alta. Con lo externo no podemos hacer nada, Renato, pero con la deuda interna sí pueden encontrarse mecanismos para recomprarla y renegociarla en condiciones más favorables. Estos dos distinguidos economistas coinciden que se puede eludir la creación de más impuestos o más ajustes fiscales en el Congreso Nacional, que con lo que se ha planteado y otras herramientas que ellos han divulgado desde hace días, se puede ir superando el problema que tenemos sin necesidad de más impuestos. Eso lo he escuchado de Mauricio y lo he escuchado del presidente del Colegio de Economistas, porque, bueno, hasta hace algunas semanas aquí pensamos que el gobierno nos iba a recetar un ajuste al impuesto sobre ventas de 12 a 15%, pero bueno, lo ha negado el presidente Lobo. No he escuchado al presidente electo Juan Orlando Hernández sobre esto, pero la sociedad cree que se pueden superar los problemas financieros que hay sin necesidad de crear más impuestos. La última pausa comercial y los comentarios finales de nuestros invitados. Bien, mensaje final, don Roldán Duarte. Sí, solo dijéramos de que con la ayuda del Programa de Naciones Unidas, con ayuda del Instituto Holandés de Diálogo Partidario y con ayuda del Instituto de Políticas Públicas de UNITEC, se ha estado preparando un documento que va a ser entregado a las nuevas autoridades y donde se recogen muchas de las cosas que hemos estado hablando, Donato.
Esperamos que sea un aporte positivo para la situación fiscal, financiera que se está viviendo en el país. Es una contribución concreta y ojalá, repetimos, las nuevas autoridades le hagan caso a este tipo de documentos que en algunos casos entran a la colección de documentos que se redactan y que no son atendidos. Pero por lo menos a nivel de organizaciones y de responsabilidad profesional vamos a haber cumplido con nuestra tarea. Muy bien. Nos ha enviado un mensaje el director administrativo y financiero del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Darío Valladares, para aclarar que el Tribunal Supremo Electoral no adeuda ni un centavo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, porque salió en el listado del informe de la DEI que retenían el impuesto sobre la renta y no le enteraban a la tesorería. Según el licenciado Darío Valladares, director administrativo y financiero del Tribunal Supremo Electoral, esa institución no le adeuda nada a la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Mensaje final, don Mauricio Díaz. Además de agradecido, quisiera decir que en nuestra institución habrá un conjunto de propuestas en el orden fiscal, en el orden monetario, en el orden social y en el orden político de lo que pudiese ser un pacto socioeconómico y político, y lo tendremos en 3 idiomas, inglés, francés y español. Es un asunto que ya hemos conversado también, como decíamos al principio, no solo en Washington, sino que también aquí con varias organizaciones de sociedad civil y con una cantidad importante también de cooperantes, y esperamos pues que pueda ser una herramienta de utilidad para la nueva administración. Está hecha sin ningún interés político partidario, sino en un interés genuino, porque nuestro país pueda encontrar los derroteros del desarrollo y de la equidad. A todos muchas gracias y buenos días.